tal? Muy buenas. Bienvenidos a este episodio número 37 de Jugada de 3, tu podcast favorito de NBA en español. Hoy podríamos hacer fácil, 3 horas de episodio, pero tranquilamente. O sea, son muchísimas operaciones las que hemos tenido en las últimas horas, algunas en tiempo récord, y algunos de esos traspasos son muy gordos. O sea, tenemos el bombazo de LeBron James dejando tirados a los Lakers, el regreso de Kawhi Leonard a los Raptors, Ja Morant a los Blazers. Bueno, son 1000 cosas las que han pasado y no tenemos mucho tiempo, así que no me quiero enrollar demasiado. Voy directamente a presentar tanto a Leo Carranza como a Adrián Mercader. Chicos, muy buenas. Os voy a pedir modo titular porque tenemos tanto que hablar luego que simplemente os saludo preguntándoos de todas las operaciones, que son muchas, ¿cuál es la que más os ha sorprendido o la que más queréis destacar de todo lo que ha pasado en estas últimas horas? Muy buenas. Yo no sé por dónde empezar. Yo voy a decir obligatoriamente la de Jaylen Brown, porque, bueno, diría que la de Paul George a Boston, porque hace una semana tú le preguntas a un fan de Boston Celtics, oye, que estás a punto de conseguir a Giannis, ¿te apetece o no? Y una semana después se va de vacaciones, vuelve, se reengancha a la actualidad y ve que no, Antetokounmpo no, que es Paul George con 35 años y cobrando 50 millones. Así que nada, la verdad es que hoy tenemos un capítulo increíble, chicos. Saludar a la gente que nos escucha, a vosotros, y vamos a por ello. ¿Cómo andan, muchachos? Sí, coincido. No es tanto lo de Jaylen Brown, que sabíamos que podía salir, sino el retorno que tienen los Celtics. Eso es lo que más me ha sorprendido de todo, porque realmente, si uno se ponía a pensar en potenciales traspasos de Jaylen Brown, el que menos se le hubiese ocurrido es este de Philadelphia 76ers, y sucedió. Pero vamos a hablar bastante en los próximos minutos de todo esto, así que arranquemos directamente con eso. Son tantas cosas que venga, vamos con el sumario y empezamos. Jaylen Brown se va a los Sixers a cambio de Paul George. ¿Se han vuelto locos en Boston? LeBron no seguirá en los Lakers. Analizamos por dónde puede ir su futuro. En los Lakers, mientras tanto, festival de refuerzos en tiempo récord. Pero, ¿se han reforzado bien? Kawhi Leonard regresa a Toronto y repasamos todos los movimientos de las últimas horas. ¡Comenzamos! Venga, pues vamos a empezar por el gran bombazo de todos esos, que son muchos. Yo creo que el gran bombazo, lo decía Adri y estoy de acuerdo, es ese intercambio entre Filadelfia y Boston, la llegada de Jaylen Brown a Filadelfia, que no sé si os acordáis, pero cuando quedó eliminado, hizo un streaming justo unas horas después y se quejaba de esto. Just my personal opinion on basketball. Some of y'all might disagree. You know what I mean? But argue with your grandma. Flopping has ruined our game. Joel Embiid is a great player, one of the best bigs in fucking basketball history. Flops. He know it. This ain't breaking news. This ain't, you know what I mean? It is what it is. The airball. Acusaba a Jaylen Brown a Joel Embiid de que sí, que es muy buen jugador, uno de los mejores centers que hay en la NBA, pero que hace flopping, que se tira, que simula. Bueno, pues, querido Jaylen Brown, ahí lo tienes, ¿eh? Ahora es amigo tuyo, espero que te empiece a gustar un poquito más. Vamos a resumir cómo ha sido la operación, ese gracias por todo que le ha dicho Boston Celtics a JB. Le mandan a los Sixers, Paul George va a los Celtics y a cambio también hay para Boston 2 primeras rondas y 2 segundas rondas. Estáis en shock, imagino, igual que yo. Hay muchas cosas de las que hablar, pero bueno, luego vemos cómo queda Filadelfia, cómo queda Boston. Vamos al turrón, a lo que es la operación en sí. ¿Por qué creéis que los Celtics querían sacarse encima a toda costa a Jaylen Brown? Porque era una cosa que manejábamos la semana pasada, una opción, pero claro, al final Jaylen Brown no ha solicitado ningún traspaso, es una decisión puramente de la franquicia. A ver, yo puedo llegar a entender que la relación entre jugador y franquicia esté totalmente rota y que lo mejor para ambas partes sea una salida. Yo eso lo puedo llegar a entender y ha pasado una y mil veces en el deporte, no solo en la NBA, y va a volver a pasar. Eso está claro. Lo que yo no entiendo es, ¿de verdad esta ha sido la mejor oferta que tenía Boston Celtics encima de la mesa para sacarse a Jaylen Brown? Es que no es solo conseguir a un Paul George que, bueno, yo creo que todo el mundo ya sabe que está totalmente muerto como jugador de baloncesto. Es cierto que el año pasado, esta temporada, ha tenido... No cerró mal, ¿eh? Hay que decir que no cerró mal. Sí, pero ¿por qué? Pero porque tuvo 25 partidos de sanción por consumir sustancias
Esta es la clave, entonces. No permitidas. Es que es la clave, Nacho. Es que, o sea, realmente es así. Llegó muy fresco a los playoffs y vimos un buen Paul George. No tomes ninguna pastillita este año. Y nada, o sea, esta de verdad es la mejor oferta. O sea, me parece de verdad increíble. Y no solo eso, ahora hablaremos de Filadelfia, pero es que te han remontado un 3-1 y refuerzas a tu máximo rival histórico con tu mejor jugador, porque para mí Jaylen Brown, después de la lesión de Jason Tatum, es el mejor jugador de Boston, y le quitas el mayor problema que tenía tu rival histórico. Es que, o sea, de verdad, yo creo que hay gente en Filadelfia que a día de hoy, a estas horas, sigue sin camiseta, borracho, corriendo por el centro del downtown de Filadelfia, porque es que es normal, o sea, le ha tocado la lotería. Yo de verdad que sigo sin entenderlo. Es que sigo sin entenderlo. Sí, coincido con Adri en esto de que es inentendible el retorno. Uno podía pensar en que Jaylen Brown iba a ser traspasado, sobre todo luego de incluirlo en un potencial trade por Giannis Antetokounmpo y cómo eso podía afectar a la relación entre el jugador y la franquicia. Eso estaba claro. O sea, si uno hila muy fino, hasta lo hemos dicho en este podcast, parece que Jaylen Brown no es un jugador que esté contento, conforme con el rol que se le da o con la interpretación que se le da el rol que tiene, porque ha sido importantísimo, ha sido fundamental, incluso fue el MVP de 2024 en Conferencia del Este y en las finales absolutas, pero él siempre se vio menospreciado o quiso ser el número uno, algo que a Jason Tatum mucho no le interesa, o al menos no lo manifiesta de esa manera. Entonces, hilando muy fino, hasta se podía creer que la relación no iba para más y que lo mejor sería darle otro destino a Jaylen Brown. Pero el retorno es increíble, o sea, teniendo en cuenta lo que podían recibir o lo que al menos saludo para Paul George, por cierto, si nos está escuchando. Perdón, no lo digo solo por Paul George, lo digo por las rondas también, porque al inicio de esta offseason se hablaba primero de que Jaylen Brown podía ser parte del negocio por Giannis Antetokounmpo. Estamos hablando de un top 3, top 5 de la liga. Cuando está bien, algunos considerarán incluso que es el mejor jugador del mundo. Podríamos decir, por ejemplo, Leo, que este traspaso, si quitamos a Paul George y ponemos a Antetokounmpo, tendría sentido. Sí, decir, obviamente. Dando lo mismo por Paul George que hubieran dado por Giannis. Es que incluso sería hasta mejor, o sea, sería un triunfo de los Celtics conseguir a Giannis por Jaylen Brown. Claramente es superior Giannis como jugador, pero no lo hiciste en ese movimiento porque, bueno, no quisiste incluir a Hugo González, todo eso que se habló. Está bien, lo entiendo. Ahora, luego se habló de que querían 4 picks de primera ronda por Jaylen Brown y que ese era el precio que estaban buscando o el valor que de alguna manera entendían que tenía Jaylen Brown. Luego se habló de esa cantidad de picks y un pivot en esa negociación. Y lo terminás sacando por Paul George, que tiene 36 años y, como decía Adri, tiene un contrato hiper tóxico y que sí puede rendir bien, pero al 10º partido de la temporada se puede lesionar porque esto ya ha pasado. Y 2 primeras rondas, una que puede llegar a ser muy buena, que es la de 2031, si no me equivoco, o 2033, ya perdí. Eso el aficionado no lo pesa igual. Que eso lo vas a ver recién en 2031, o tal vez si los Celtics hacen algún movimiento, que yo creo que harán en breve, porque esto no puede quedar así. Pero igual son 2 rondas, 2 primeras rondas y 2 segundas rondas. O sea, es muy poco el retorno para un jugador que, si bien estoy 100% seguro que los Celtics no contemplaban como el mejor del plantel, que creen que Tatum es el líder de este equipo y el más influyente, sigue siendo alguien que te llevó a ser campeón en 2024 y que duró toda su carrera en un proyecto que los hizo competir desde el inicio hasta el final. Hay algo que pasaba antes de la operación, que era esto. Es decir, los Celtics agarraban 2 jugadores como Mitchell Robinson y Mike Conley. Yo creo que todos decíamos, joder, qué bien están haciendo las cosas en Boston. Por lo menos yo lo que yo pensé fue, han agarrado a estos 2 sin necesidad de soltar a Jaylen Brown, porque eran agentes libres. Creo que además a nivel económico está bastante bien. O sea, el mínimo de Mike Conley, bien, 3 millones. Y 3 años, 47 millones por el mejor rebotador ofensivo de la liga. O sea, ¿cómo pudo cambiar tanto la cosa, no? En cuestión de unas horas, porque esto fue unas horas de diferencia. Pequeño paréntesis, estos 2 refuerzos los valoráis, entiendo que positivamente, ¿no? Son 2 jugadores que te van a dar
buena rotación. En el caso de Mitchell Robinson incluso podría ser titular a lo mejor. No sabemos esa versión de titular cómo le funciona, pero podría ser incluso titular. A ver, los dos fichajes son buenos fichajes, pero yo tengo otra pregunta. ¿Mitchell Robinson firmó por por Boston sabiendo que Jaylen Brown iba a salir? ¿O ahora ha firmado por Boston y se ha encontrado todo esto? Y yo creo que ya él se puede estar arrepintiendo, porque yo estoy totalmente de acuerdo con Leo. Yo creo que esto no se va a quedar así. Ya es más, de hecho, se habla que todo el capital del draft que está consiguiendo Boston Celtics lo va a utilizar para el traspaso de Trey Murphy. Pero bueno, igualmente a mí me parece... Ya veremos si se oficializa o no, pero por ahora me parece horroroso lo que ha hecho. Mike Conley, pues mira, era un jugador ya muy veterano, el 15º jugador, el 14º de la historia en que juega 20 temporadas o más. Sí. Y Mitchell Robinson me parece una incorporación brutal, pero es que ahora me sabe a poco todo, Nacho. Es que yo no sé si os pasa a vosotros, ahora, o sea, ya no me vale para nada. Ya era como, vale, era el fichaje perfecto, uno de los fichajes más positivos que podía tener Boston en la agenda y lo ha cumplido, pero es que ahora, o sea, estos Celtics, a mí, con la conferencia que se podría dedicar un programa entero a analizar la conferencia del próximo año, yo ahora mismo a Boston los tengo fuera de playoff. Y además, bueno, yo no estoy seguro. Hay un señor que se llama Joe Mazzulla por ahí. Ya, pero hacer las cuentas del O sea, es que la conferencia es que si os ponéis a hacer las cuentas... Que va a ser fuerte, incluso. Hemos visto a Boston competir sin Tatum. Sí, por eso. Hemos visto a Boston competir sin Brown. Y yo sabéis que lo he dicho muchas veces, para mí Brown está por encima de Tatum. Yo no coincido. Yo creo que estadísticamente hasta podría decir que los Celtics juegan mejor sin Brown. Con Mazzulla como entrenador. Y que es verdad que sin Brown, Peyton Pritchard y Derrick White podrían tener un rol incluso mayor y que podrían ser borderline All-Star. Ahora, sigue siendo pésimo el retorno, entonces ese es el problema. Si los Celtics hubiesen conseguido a Trey Murphy tercero o no sé, algo que los potenciara, que tuviera futuro, que tuviera... Que se adaptara a Tatum mejor, que fuera de la mano con la línea de tiempo de él y de los Celtics. A ver, si consiguen a Trey Murphy tercero por esos picks que consiguieron en el traspaso de Jaylen Brown, y podemos entender esto como Trey Murphy tercero y Paul George por Jaylen Brown, bueno, puede ser, pero aún así me parecería flojo el retorno, sobre todo por lo que ellos decían que valía Jaylen Brown. Ahora, creo que los Celtics van a ser un equipo de playoff, porque ya saben competir casi en automático y en temporada regular siempre rinden muy bien y los jugadores de rol de los Celtics funcionan a un nivel muy alto, pero es lo que decía Adri, en playoff vos tenés ahora reforzado a un equipo directo en rivalidad en división y en conferencia, como los Sixers. Tenés a Indiana que se recupera, tenés al campeón defensor, tenés a Miami, tenés a Cleveland, que no sé qué va a pasar con LeBron, luego hablaremos. Tenés a Atlanta, tenés a Toronto, tenés... Sí. O sea, la conferencia se transformó en un igual del oeste, incluso hasta podríamos empezar a discutir si no es mejor. Para mí es mejor porque en el este sabemos que dos equipos son los que van a acabar arriba. Y en el este no tenemos ni puñetera idea. O sea, eso es un plus. Para mí también. O sea, Toronto Raptors con Kawhi... Ahora hablaremos de eso, pero o sea, Kawhi Leonard y Scottie Barnes, si hacen una buena temporada a nivel físico, este equipo puede acabar... Sí. ¿Dónde puede acabar? O sea, es que hay tantos equipos... Luego lo vemos. Vamos a seguir con Celtics porque quiero enseñaros cómo quedaría ahora mismo el quinteto. Teóricamente, si es que en el tramo en el que pasa desde que publiquemos esto hasta que tú lo estés escuchando no ha habido 40 traspasos más, pero en principio ahora mismo el quinteto de los Celtics sería con Pritchard, con Derrick White, con Paul George, con Jason Tatum y con Neemias Queta, que yo creo que podría ser también Mitchell Robinson, no sé cuál de los dos, pero sería prácticamente esto mismo. ¿Veis esto y qué veis? O sea, un poco lo decís ahora, pero ¿por dónde creemos que van los pasos competitivos de estos Boston Celtics a los que antes de esta operación creo que todos teníamos claramente etiquetado como candidato? Candidato, si no al anillo, por lo menos a pelear por finales del este y demás. Ahora mismo con esto cambia mucho la cosa, ¿no? De verdad, o sea, yo antes, es que he hecho el ejercicio antes. Yo veo equipo de play-in, pero lo tienen en la frente puesto. Y si la cosa en diciembre está 17-20 por cualquier cosa que ahora mismo nos podamos imaginar,
es Brad Steven división. O sea, mira, yo a Brad Steven lo quiero mucho, se le ha tachado siempre como un genio baloncestístico y no le quito la razón absolutamente a nadie. Pero la realidad ahora mismo es que ha convertido un equipo que tenía el campeonato en el año 2024 en esto. Y sinceramente, ¿qué quieres que os diga? Pero a mí esto me parece un desastre absoluto. Lo que no tiene sentido a mi modo de ver. Yo no lo entendí tampoco en su momento, pero podía tener una lógica cuando sales de Porzingis, de Jrue Holiday. Tenías un quinteto para ganar un anillo más, al menos. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy Sales de acuerdo esos jugadores, te quedas un poquito en cuadro, pero mantienes la esencia del equipo que eran Tatum y Brown. ¿Y ahora qué pasa? Ahora es lo que no puedo entender. Porque claro. es que si resumen, en 2 años se ha ido. Es que queda Tatum. De los con respeto para White y Pritchard, pero. No, pero es que Derrick White, encima, estaréis conmigo, chicos, pero los playoffs de Derrick White este año ya da síntomas de que el jugador poco a poco está decayendo un poco. Y ya no es el mismo Derrick White que antes. Ya estoy leyendo noticias de que el arquetipo de Peyton Pritchard quieren que en Boston que sea el nuevo Jalen Brunson, algo del estilo. A ver, por favor. O sea, yo no, de verdad, o sea, no sé qué está pasando en esa franquicia. Me sorprende, es un movimiento que cuando terminemos de grabar el podcast voy a seguir dándole vueltas porque es que no termino de verlo. Es que no tiene sentido alguno. Me parece que está a la altura. Me parece que, perdón, Leo. Me parece que está a la altura del traspaso de Luka Doncic a Dallas. Tal vez no. Porque sabíamos que Jaylen Brown iba a salir. Claro. Y no nos ha pillado por sorpresa. Pero en cuanto a decisión deportiva, puede estar ahí, Leo, por lo que significa Brown para los Celtics es muy y para muy la fuerte. Ciudad, para la ciudad, para súper implicado. También para la historia en general, o sea, es el Finals MVP del primer título desde 2008. Puede que todos coincidan en que Tatum es el líder, lo que quiera, pero Brown fue fundamental. Entonces, a ver, yo sigo pensando que son un equipo de playoff, sigo creyendo que pueden mejorar mucho si Peyton Pritchard y White mejoran con este nuevo protagonismo. Ahora, también entiendo por qué Brad Stevens se quiso sacar a Brown de encima, porque estamos viendo planteles competitivos y campeones conformados por un contrato de super máximo o cercano al super máximo que te ocupe el 30 y tanto % del espacio salarial y luego el resto con contratos que se puedan amoldar, lo que significa que sí, y por eso creo que se lo sacó de encima, no iban a salir campeones nuevamente con ellos dos, o al menos eso pensaba Brad Stevens, porque de 100, o sea, del espacio salarial 100 millones los tenés gastados o más incluso en 2 jugadores. Entonces todo lo demás lo tenés que acomodar de acuerdo a lo que te quede, y Mazzulla hizo un gran trabajo con muy poco dinero para poner los segundos, pero luego se vio la falta de talento, sobre todo en el juego interior, en la primera ronda. Ahora, creo que si esto los Celtics lo hubiesen hecho en 2021, en 2022, en 2023, en 2024, hubiese sido distinto. ¿Por qué? Porque la conferencia no era tan competitiva. Entonces, ahora tenés 7, 8, 9, 10 equipos, incluso 11 que se pueden meter en playoff. Y que funcione con todo lo que significa, puede llegar a ser un problema. Os quiero enseñar los Sixers para ver un poco también cómo queda, porque claro, es la parte ganadora de esta operación. Ahí tenés el quinteto, ¿no? Tyrese Maxey, Edscombe, Jaylen Brown, bueno, Wade podría ser otro también, y Joel Embiid. O LeBron, sí. Claro, a mí poner a Embiid en un quinteto me da un poco de vértigo, porque no sabemos cómo va a estar de salud. Puede ser que se pierda media temporada, pero bueno, si está sano, evidentemente es Embiid. Claro, tú ves esto, es un señor equipo, y además con el envión anímico de haber terminado como terminó la temporada. Me refiero a haber dejado fuera a los Celtics, haber pegado un paso al frente. ¿Hemos ganado un candidato al anillo en Filadelfia o es mucho hablar? No. Yo no sé si estoy hypeado, pero yo aquí veo un top 3 del este, O sea, bueno, eso puede ser un candidato al anillo, ¿no? Pero candidato al anillo. Yo veo un candidato al anillo. O sea, cuando yo digo candidato al anillo me refiero a equipo que puede llegar a las finales NBA. Sí, o sea, luego ponerle te la puedes pegar. Sí, para mí sí, o sea, Jaylen Brown viene a hacer una temporada. Los equipos que llegan a una final del campeonato son los dos candidatos al anillo, ¿no? Claro, efectivamente. Pero a ver,
Oklahoma era un candidato al anillo en 2026, perdón. San Antonio no. No, al principio de temporada para nadie. Por eso, o sea, yo creo que estamos en una temporada en la que hay 8 candidatos al anillo. Sí, En el sentido de que hay 8 equipos que tranquilmente podrían llegar a las finales de la NBA. Unos más, otros menos, pero sí. Claro, Tienen pedigrí dentro de para eso lo optar a meto, sin dudas. Ahora, tengo cierto temor a lo que es Jaylen Brown. No sé si será el líder incluso de este equipo. A ver, me da un poco de vértigo el hecho de que cuando mucho tuvo líder. que ser el líder en playoff, no lo vi al nivel de otros jugadores. Pero también tiene la sangre en el ojo, o sea, eso es clave. O sea, está listo para probar que todo esto que dice es cierto. Y lo mejor de todo esto es que ni Tyrese Maxey ni BJ Edgecombe son jugadores que lo van a solapar o que van a hacer sombras sobre él. O sea, son complementarios. No, iba a decir que va a haber, entre los operadores de televisión, va a haber golpes, por no decir otra palabra, para agarrar los Celtics, Sixers, Celtics. O sea, esos partidos. Que son muchos. Sí, claro, es que es un rival directo. Es que hasta si me apuras, hasta geográficamente hablando, es que son dos ciudades que están relativamente cerca, ¿eh? O sea, a un saltito de avión. O sea, que esos partidos van a ser, sin duda. No, de hecho, no me extrañaría, que todavía no ha salido el calendario, que sea uno de los partidos inaugural. De Navidad. Sí, no sé. No, bueno, de Navidad puede ser, pero sobre todo. Navidad a lo mejor te clavan un Lakers Celtics, algo así. Pero sí que sea de partido de día inaugural o de segundo día para lanzar la liga. Sin duda, vamos. Y además en el Garden. O sea. Yo lo de Filadelfia. A mí Villetcombe me dejó un sabor súper dulce. El final de temporada que hizo los playoffs, que demostró la valentía que tenía. O sea, la experiencia que adquirió Tyrese Maxey en su nuevo rol como una de las principales espadas y Villetcombe siendo novato y aprendiendo todo como una esponja, que en este momento preciso llegue Jaylen Brown, me parece es que es idóneo. Es un equipo que tiene de todo, tiene verticalidad, tiene rapidez, tiene anotación exterior, tiene defensa exterior. Pero te voy a modificar algo, Adri, en mi opinión, ¿eh? O sea, sí, todo eso puede pasar, pero también puede pasar que se resten entre ellos, ¿eh? O sea, que el crecimiento que tiene Edgecombe, incluso Maxey, se frene porque tienen un bicharraco como Jaylen Brown. Sí. Y en sí, a mí Maxey me parece un jugador sobrevalorado dentro de que es buenísimo. Me refiero, creo que es un jugador que hace muchos números, pero que no consigue tener impacto en que esos números se transformen en victorias. Y yo creo que un jugador como Jaylen Brown a él le puede venir muy bien. Es cierto que lo que has dicho, Nacho, me genera un poco más de dudas para el baemeño, para Villetcombe. Porque es cierto que ya estaba explotando al final de la temporada, se estaba empezando a hacer ya básicamente con una parte del equipo, y es verdad que ahora esto va a frenar mucho. Pero también podemos ver un desarrollo diferente del jugador como especialista defensivo, aún mejor, tiene condiciones físicas de sobra. A la pregunta, ¿es contender? Para mí sí. O sea, sí, sin duda. Bueno. Vamos a avanzar, que evidentemente esto era lo magro del día, pero es que hay tantas cosas. No sé si sois conscientes de que dentro de unos días habrá una presentación en Toronto y puede ser que volvamos a ver algo tan bonito como esto. And what would you like people to know about you? I'm a fun guy. Obviously, I love the game of basketball. I mean, it's just more questions you have to ask me in order for me to tell you about myself. I just can't give you a whole spiel. I don't even know where you're sitting at. He's right there. Yeah, the glasses, there you go. The Airball. Podríamos hacer un episodio solo este vídeo repetido 50 veces. Es que es Mira que habré visto este vídeo más de 200 veces y me sigue haciendo gracia. Es una risa que viene de la nada, o sea, no te la esperas y encima sale con una risa súper ridícula. Increíble. Tremendo. Por cierto, el que estaba al lado ya le reconoce más gente, ¿no? El que estaba al lado de Kawhi Leonard en esa rueda de prensa. Un señor que manda por Dallas ahora. Bueno, este es el regreso al futuro, Back to the Future, con esta operación de regreso de Kawhi Leonard a donde fue campeón en 2019. Ingram, Dick
van para los Clippers y además hay 2 primeras rondas, un swap y 2 segundas rondas. Tiene tantas lecturas esto, ¿no? Porque está la parte nostálgica, que yo creo que nos engancha a todos. Disfrutamos mucho con esos Raptors, sobre todo porque fueron una gran sorpresa. Es verdad que no es el Kawhi Leonard de 2019, pero sí está al nivel del cierre de temporada que ha hecho. Bueno, temporada en general, pero sobre todo... sí, o sea, los Raptors han incorporado una mala bestia, ¿eh? Yo, claro, por edad te podrías llegar a pensar que ha sido un mal movimiento para Toronto, pero por rendimiento deportivo hemos visto la mejor temporada, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, la mejor temporada regular de Kawhi Leonard en toda su carrera. Temporada regular, que luego hemos visto evidentemente, precisamente con Toronto, el pleno absoluto del jugador en playoff. Y con muchas adversidades, porque sí, pasaron muchas cosas en los Clippers, tenía el tema suyo que no se termina de resolver del contrato, o sea, no ha sido fácil. No sé, a mí de verdad, o sea, cae como anillo al dedo en Toronto, o sea, por encaje y por fit, me parece un movimiento espectacular para Toronto, que yo creo que no es que tuviese obligado a hacerlo, pero ya estábamos viendo cierta agresividad por parte del equipo canadiense, porque estuvo en la pugna para intentar conseguir a LaMelo Ball y finalmente no lo consiguió, que ya se nos ha olvidado que LaMelo Ball juega en Minnesota, y no pudo conseguirlo. Y eso también nos dejó un poco ver que Toronto iba en serio, que quería de verdad reforzar el equipo para darle a Scottie Barnes, que la temporada pasada demostró ser un superestrellón en playoff, un pasito más hacia adelante, ¿no? Consolidarse como proyecto ganador. Y la llegada de Kawhi Leonard, pues sí, hay mucha gente que puede decir, mira, creo que has dado demasiado en pick de primera ronda del draft o en capital del draft. Al final, cuando tienes la oportunidad de poder conseguir a Kawhi Leonard, yo creo que eso no se te pasa por la cabeza. Creo que me parece un precio justo, razonable. Brandon Ingram es un jugador que resta mucho, que había que sacárselo de Toronto. Y encima ahora tienes a Murray, Bowles, tienes a Scottie Barnes, tienes a Reggie Barrett, tienes a Kawhi Leonard. A nivel defensivo el equipo es una auténtica bestialidad. Vamos a ver qué movimientos terminan de conformar la plantilla entera. Y yo creo de verdad que es un movimiento, si le tuviese que dar una nota del 1 al 10, para mí es un 8,5, 9. Sí, yo estoy del lado de creer que lo sobrepagaron, pero con lógica. O sea, sí, es verdad que por un jugador propenso a lesionarse, con la edad que tiene Kawhi, con lo que significa también depender de Kawhi en muchos aspectos, 2 rondas, el contrato de Brandon Ingram, Grady Dick y demás, con todos los activos de draft que metieron acá en esta negociación, más el swap y demás, es sobrepagarlo porque es mucho, o sea, es más de lo que recibió Boston por Jaylen Brown. Está bien que... Es invertir para ganar ya, o sea, esto no es una inversión de fútbol. Claro. Y yo compro la nostalgia al 100% porque Kawhi Leonard es el jugador más importante en la historia de Toronto Raptors en lo deportivo. O sea, Vince Carter es quien los puso en el mapa, Kyle Lowry es el que más quiere la afición, DeMar DeRozan es el máximo anotador, pero Kawhi Leonard fue el que los hizo ser campeones. Y el año de Kawhi en Toronto es increíble. Y justamente Toronto necesitaba a alguien como Kawhi, porque estaba viendo las estadísticas de temporada regular y de playoff de la última campaña para refrescar un poco la visión que tenía de los Raptors. Y una de las razones por las que a mí no me cerraba el equipo era que eran un gran conjunto defensivo, creo que fue un top 5 en eficiencia, pero muy, muy flojo en ataque. 15 en eficiencia defensiva. Claro, 20 entre los 10 peores en el clutch, entre los 10 peores en el acierto en el clutch también. Y en lo que refiere a la rotación, lo único que cambias es Brandon Ingram por Kawhi Leonard, y justamente ese es el rol que tenía que cumplir Brandon Ingram, y Kawhi es un especialista en el clutch, en la ofensiva, y como dice Adri, viene de tener la mejor temporada individual de su carrera, sobre todo en lo ofensivo. Mira, así queda el quinteto, en teoría, de aquí no creo que haya más movimientos, pero ahí lo tenéis, R.J. Barrett, Quickly, Scottie Barnes, Poel y Kawhi Leonard. Dice el titular, se ponen serios. Es decir, sí. Os hago la pregunta que os he hecho antes con los Sixers. Estamos hablando también aquí de un equipo que aspira a ganar el este, al menos, ¿no? Luego ya veremos qué pasa, pero yo aquí tiene buena pinta. Yo aquí es verdad que veo un auténtico equipazo, pero veo un equipo de semifinales muy duro. Es que, de verdad, o sea, el este...
A mí me genera alguna duda la rotación, ¿eh? O sea, el quinteto me Sí, parece a mí también. A mí me descomunal. generan muchas dudas, sí. Y Quickly, la salud de Quickly también me genera muchas dudas. Ya no Eso es lo que estuvo iba a decir. O sea, no la estuvo salud de los disponible. jugadores. Sí. No es un base tampoco ni que defienda bien, ni organizativo. Es un poco un jugador que yo creo que debería, de verdad, si quiere tener una carrera larga en la NBA, adaptarse a un rol de sexto hombre, ¿no? Algo como Low Williams, jugadores de ese tipo, microondas que puede salir con el partido atascado y resolverlo. Pero es cierto que para un equipo que aspira a ser campeón, que el base titular sea Emmanuel Quickley me genera ciertas dudas. Pero bueno, Toronto tiene todavía capital del draft, menos que evidentemente hace una semana, pero sigue teniendo capital del draft, sigue teniendo algunos contratitos interesantes para, oye, esto no acaba ahora, esto queda mucho verano por delante y sobre todo luego queda el mes de febrero para ver evidentemente qué falla el equipo, pero van a estar ahí sí o sí, o sea, no tengo ningún tipo de duda. Y chicos, yo sacaría a Poeltl y pondría a Colin Murray Boyles. Para mí, este quinteto sería increíble. O sea, probablemente compitiendo de igual a igual con Oklahoma y con San Antonio como los mejores en defensa. Con Detroit también, obviamente. Es que físicamente son 5 animales, ¿eh? Es que hay mucha gente que no ha visto Scottie Barnes en los últimos playoffs, hay mucha gente que no lo ha visto, pero el salto hacia adelante que ha pegado como superestrella absoluta de la NBA en ambos lados. Ya lo he contado una vez, era la gran apuesta de Raptors desde el momento que toman la decisión aquella de sacar a Anunoby, a aquella operación. Sí, ahora mismo me bailan los nombres un poco, pero nuestro hombre es Scottie Barnes. Pero es que nosotros, el año pasado, yo sí tenía, no el año pasado de la temporada que acaba de terminar, sino la anterior, no estábamos viendo esa progresión en Scottie Barnes. Y a mí no dejaba de ser un buen jugador de baloncesto, pero me dejaba dudas si de verdad podía ser un 1A para un equipo que aspire. Ten cuidado con lo del 1A, que ya has visto lo que pasa, ¿eh? Pero es que ahora tienen 2 1A o puede ser 1A, 1B, me da igual, pero el salto hacia adelante, ahí me reafirmó que el proyecto sí debe girar en torno a él y que tienen que ir con todo. Y yo creo que en la gerencia de Toronto han pensado lo mismo y han dicho, me voy a por Kawhi de cabeza. No sé si somos muy conscientes del salto que ha pegado Toronto es que no es ni en 2 años, ¿eh? Estamos hablando de año y medio. O sea, el inicio. Hace un año, exactamente, Toronto lo teníamos como un equipo que, bueno, que se podía meter en playoffs, pero que todavía está en un momento del proyecto muy verde, ¿eh? Y cuidado, que ha pasado un año, estamos hablando ahora de un candidato. O sea, fue mi revelación la temporada pasada, Nacho, y se clasificó como quinto. O sea, que no era un equipo que tuviésemos en la cabeza que iba a jugar playoff. No, totalmente. Bueno, evidentemente en este programa no podemos dejar de hablar de El Rey, de LeBron, y tiene un gran representante, un gran amigo, que es el que se encarga de explicar las cositas que ha pasado. No tiene problema, ¿eh? No hace falta a veces ni llamarle, ya se conecta él a los podcasts y demás y cuenta cositas. Vamos a escucharlo, ahora traducimos un poco. This particular time, Max, was a lot different. And I asked him, I said, listen, this is going into year 24. You don't owe anybody anything, right? You've accomplished more than any player has ever accomplished. You got every record, all the stuff. This is not about money. Obviously, you know, I don't want to play for $1, but at the same time, I'm not basing this on the premise of finance. Are you 100% sure? And he said, yes, I'm 100% sure that that's not a place I would want to return. And I double and triple check. The air ball. El señor Rich Paul, que lleva las riendas, o hace que lleva las riendas, ¿no?, de todo lo que tiene LeBron. Yo siempre he tenido la idea de que lo lleva es LeBron. Rich Paul es un poco el portavoz de todo esto, ¿no? Le venía a decir que, bueno, que LeBron ahora mismo ya lo ha ganado todo, que esto, la decisión que tomen no va de dinero, que va de felicidad, de estar contento. Y hay una parte que a mí me llama la atención, que he puesto solo un trocito en este corte, cuando dice lo de que originalmente LeBron tenía claro que quería seguir en los Lakers como al 80% y que según iban pasando los días, iban hablando, ese 80% bajaba poco a poco, hasta que ya dijo, ahora estoy 100% seguro de que me quiero ir, ¿no? Vamos a hablar luego de un poco qué ha podido pasar para ese, perdón por la expresión cursi, ese esguince de corazón que tuvo LeBron con los Lakers. Pero antes vamos a ver las opciones que tiene, o sea, lo que está pensando, lo que hay en su cabeza, el run
porque claro, se habla de muchísimos equipos, ¿no? Hay 3 que están, creo que por encima de los demás: Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers y Miami Heat. Aunque yo sigo diciendo que Miami no lo metería ahí, pero bueno, hay que meterlo porque la gente habla mucho de ello. Minnesota se habla también mucho y Denver Nuggets. Son las 5 principales. Hay más, ¿eh? O sea, pero evidentemente al llegar como agente libre, al llegar con un contrato que podría adaptarse muy bien a muchas de esas rosters de la NBA, pues se podría ver más. Es la segunda decisión. Antes de nada os pregunto rápido, ¿os gustaría que volviera a hacer la misma que cuando se fue a Miami? O sea, un programa en directo. Sí, La decisión. sí. O sea, un Sería Griezmann, rating, pero bien hecho, ¿no? Rompería, o sea, creo que se vería más que las finales de este año. Pues puede ser, sí. Y mira que se han visto. Sí. La diferencia, ¿sabes cuál es? Que antes, en su día se hizo en ESPN, ahora ya lo haría él con una botella de un alcohol al lado, o sea, tendría 40 sponsors alrededor y lo haría por streaming. Sí, exactamente. Bueno, de los equipos que veis ahí, ojo a la pregunta, ¿eh? La pregunta es, de todo lo que hay ahí, ¿cuál es la mejor opción para LeBron? No donde lo queréis ver, no donde os gustaría verlo, no. Para LeBron, en sus condiciones, que es un jugador veterano, que lo que quiere es ganar otro anillo, que lo que quiere es ser LeBron en todos sus aspectos, ¿cuál es el mejor equipo en el que pueda aterrizar LeBron James? Para mí Miami. Porque ya he estado ahí. A mí la opción de Warriors, pues yo creo que nos gusta a todos porque sería un bombazo a nivel mediático. Nos gusta, y es la que más opciones tiene también, ¿no? Sí, es la que más posibilidades tiene. Pero a nivel deportivo me parece... Bueno, ahora seguramente hablaremos de ello, pero no me parece la mejor. A nivel deportivo y pensando en el anillo, sin la opción de irte a un nuevo equipo en tu temporada número 24, que a mí es algo que no sé, que me suena un poco descafeinado, la verdad. No es algo que no sé si le va a apetecer a LeBron, sinceramente. Irte a Miami con Antetokounmpo, con Adebayo, con Wiggins, con Devion Mitchell, que son 4 perros de presas en defensa, y que tú solo tengas que estar ahí, moviendo el balón, de arriba a abajo, haciendo un poquito de LeBron, reboteando, asistiendo, cuando haya que bajar el culo en playoff, bajarlo, y meterte tus 20 puntos sin preocuparte demasiado en tu temporada número 24, para mí es la mejor decisión que puede tomar. Y a nivel de posibilidades realmente pienso que es el equipo donde mejor encaja. Es que donde mejor encaja. Sinceramente, a mí es la opción que más me gusta, pero como lo has dicho tú, Nacho, creo realistamente, o sea, con la realidad encima de la mesa, que es bastante difícil que ocurra por esa fricción, ¿no?, que ha existido siempre entre Pat Riley y LeBron James. ¿Cuál es la mejor opción para LeBron? Para mí es Denver. Yo, si fuese LeBron James, sin pensar en la narrativa de... O sea, esto hablando del estrictamente de lo deportivo. Si fueras Rich Paul, que le tiene que decir lo mejor para él, es tu mejor opción. Bueno, Rich Paul le diría que vaya a Golden State porque generarían más marketing que en cualquier otro lado. Pero sacando de lado todo lo que tiene que ver con la narrativa, el impacto que tiene su llegada al mercado y demás, porque en ese caso Denver debería ser la última opción junto con Minnesota seguramente, iría por los Nuggets porque creo que se complementaría muy muy bien con Jamal Murray y con Nikola Jokic. O sea, estás al lado del mejor jugador del mundo o uno de los mejores jugadores del mundo como el serbio. Los Nuggets tienen la posibilidad ahora, luego de que se bajaran esto obviamente entre comillas, varios candidatos a renovar a Peyton Watson. O sea, es un equipo que si está 100% sano, ya lo vimos que puede ser muy muy fuerte, y el año pasado no fue el caso. O sea, estuvieron lesionados durante todo el año y tuvieron unos playoffs espantosos. Creo que LeBron en Denver podría pelear por el título. O sea, si la búsqueda es ganar un campeonato. Ahora, en la narrativa... creo que no hay ninguna que le pueda, incluso sabiendo que Cleveland es su casa, que sería increíble que vuelva, y que Miami también fue su segundo hogar y fue donde más rindió y tiene a Giannis a su lado, creo que ninguna le puede ganar a unir a Curry y a LeBron. O sea, creo que eso es imbatible. Los dos mejores jugadores de su generación. El dato de... Os lo voy a tirar a ver si la sabéis. ¿Cuántos partidos han jugado juntos LeBron y Steph Curry? En el mismo equipo. ¿Cuántos partidos han jugado en toda su trayectoria? Pues Juegos Olímpicos serán 3 de fase de grupo y 4 de eliminatoria, y a lo mejor alguno al estar.
total, ¿cuántos? 11, voy a decir yo. 11. ¿Tuyo? Yo diría... Los trivials estos, ¿eh? No lo busques, ¿eh? 9. No. 9. Son 16. 16 jugando en el mismo equipo. All-Star 5, 11 partidos de Juegos Olímpicos. 11 partidos de Juego Olímpico. Sí, porque son 2 juegos, ¿no? Los que han estado juntos. París y no estuvieron antes y en otros también. No, Curry solo ha jugado una vez en los Juegos Olímpicos. Bueno, a lo mejor están contando amistosos. Sí. Vale, bueno, si cuenta eso sí. Pero si no cuenta los amistosos, ojo que me queda cerca. Sí. Oye, claro, se va LeBron de los... O sea, hemos hablado del LeBron de ahora en adelante, pero vamos a hablar del LeBron de los últimos 8 años. O sea, esto es lo que deja LeBron en los Lakers, un poco el currículum, ¿no? De su etapa. Campeón NBA y Finals MVP 2020, campeón de la Copa NBA 2023 y MVP. 8 veces en 8 años ha estado en el All-Star. 7 presencias en quintetos All-NBA. Y luego es, que esto creo que pesa más que el otro, la foto con la que batió el récord histórico de anotación, llevaba la camiseta de los Lakers. Y eso para una franquicia como los Lakers, que vive mucho de eso, es muy importante. He pensado cómo podemos medir lo que ha dejado él en los Lakers, ¿no? Entonces lo he puesto como distintos escalones, ¿no? Para ver el balance. ¿Da para retirada de camiseta? Sí. ¿Da para estatua? Fuera de Crypto.com. Estatua entiendo que es más que retirada. O sea, todos los que tienen estatua tienen una camiseta retirada. No todas las camisetas tienen una estatua. O sea, Pau Gasol no tiene estatua de momento en Crypto.com. ¿Para qué da este paso de LeBron por los Lakers, teniendo en cuenta que no fue jugador exclusivo de esa franquicia, sino que ha ganado con otros equipos también? O sea, yo creo que dorsal retirado sí, ¿no, Leo? Estarás conmigo ahí, que yo creo que hay ningún tipo LeBron, de duda. O sea, ¿sabes? Además ganó un título, fue Finals MVP, ¿no? Es el lapso más largo de su carrera de temporadas consecutivas en un equipo, más que Cleveland. O sea, en eso sí, sin duda le van a retirar la camiseta. Ahora, estatua... Y parece una tontería, pero que no sabemos cuánto valor puede tener la Copa NBA en 20 años. Y LeBron se aseguró de que quería ganar la primera. Y la ganó con Lakers. No sabemos cuánto... Claro, es que el hombre LeBron y Anthony Davis, y eso se sabe a toro pasado, se obsesionaron porque querían ganar sí o sí la primera Copa NBA de la historia de la liga, porque ese primer año a lo mejor no tenía tanto valor, este año ya ha ganado bastante más valor, ya la gente le ha dado más credibilidad porque él ha ganado el campeón de la NBA, y yo creo que en 20 años se mirará con otros ojos. Estatua. Difícil. Te cuesta más, ¿no? ¿Y porque quiénes tienen estatua? Pat Riley, Shaquille O'Neal, Kobe, Jerry West, si no me equivoco. Magic. Tiene Magic, tiene Elgin Baylor. El comentarista, que no me sale el nombre. Chick Hearn. Sí, pero hablamos de jugadores. Bueno, sí, pero al final son leyendas también de lo que engloba Los Ángeles. Casi todos, sacando Shaq, tienen algo en común, que es prácticamente jugado en toda su carrera en los Lakers. Entonces van más por ese lado de las estatuas, me parece. Y que Shaquille O'Neal ganó 3. Claro, el tema es ese. Shaq ganó 3 Finals MVPs, 3 títulos. Sí, era me parece una estatua me parece complicado, tengo que reconocerlo, la verdad. Bueno, pero, oye, no me sorprendería tampoco si la hacen, ¿eh? Que no le hagan la de Wade. Si le van a hacer En Miami ya te digo que estatua no le van a hacer, porque solo hay una. Y fíjate, aquí se la han hecho. O sea, lo que ha tenido que hacer Wade para que se lo hicieran. Antes de cerrar el tema LeBron, os tiro la pregunta que decía al principio de este bloque. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque era una posibilidad que se marchara a Lakers, pero yo creo que todos dábamos bastante seguro que iba a seguir en Los Ángeles. ¿Qué ha pasado para que decida me voy? Y además, de una manera bastante fría e inesperada, ¿no? Es verdad que, según cuentan, todavía no se habían sentado ni siquiera a hablar. Puede ser un motivo, que LeBron ya ha dicho que vais primero con Austin Reeves, que estáis mirando otras cosas antes, y haya tenido ahí un ataque de celos, ¿no? No sé, bueno, o de divismo, o simplemente que no le hace ni puñetera gracia el ser tercera espada o segunda espada. ¿Creéis que van por ahí los tiros o va por otro lado? Para mí es lo que has dicho tú, Nacho. Yo creo que tan rápido a Austin Reeves y como que lo tienen tan claro que es el jugador, ¿no? Que tiene que sí o sí renovarse ya para acompañar al proyecto del año que viene y a largo plazo. Y yo creo que ahí LeBron se siente un poco... Vale, vamos a ver. He ganado yo solo la eliminatoria Houston Rockets. Tengo ya una edad, pero sigo siendo de los mejores jugadores de la NBA. Y aquí me seguís haciendo caso omiso.
no entiendo. O sea, yo creo que se ha sentido un poco desprestigiado por parte de Los Ángeles Lakers, a lo mejor sin intención por parte del equipo angelino, que también estaba entre la espada y la pared porque tenía que pensar en el futuro, no quería perder a LeBron, o a lo mejor sí. Desarrollamos de los Lakers que tiene también en tela, Bueno, sí. Claro, es que todavía quedan tantas cosas por hablar todavía que, madre mía. Nada, yo para hacerlo corto, yo creo que ha sido lo de Austin Reeves, lo que has dicho tú, Nacho. Yo creo que esto se empieza a gestar en el momento en el que traspasan por Luka Doncic. O sea, por primera vez en su carrera, LeBron pasó a ser el segundo del proyecto. Toda su vida, incluso con 30 y tantos años, él había sido el líder del proyecto y cuando vio que los Lakers consiguieron a Luka en una oportunidad que no podés rechazar, entendió que ya no era más el líder del proyecto y se suma a que los Lakers venden la franquicia a nuevos propietarios. Entonces toda esa dinámica cambia el rumbo de la organización hacia otro lado. También va de la mano con que LeBron tiene 41 años y ya está en el final de su carrera, entonces está buscando otras cosas. Entonces era lógico, o sea, los dos caminos están completamente separados en la búsqueda que tienen y LeBron lo sabe. Entonces, ¿sabes qué? Ir por lo mismo es, o sea, seguir en la misma es no entender la situación en la que se encuentra. Yo lo banco totalmente lo que dices, pero yo lo haría extensible, por supuesto es un tema de Lakers, pero lo haría extensible a la ciudad. Yo cuando estuve en Los Ángeles este año, era la ciudad de Luka. Tú ibas por la calle y los anuncios, todo era Luka Doncic. O sea, yo creo que va más allá de por supuesto la franquicia es lo principal, pero yo creo que para una persona, no lo digo en sentido negativo, pero una persona del ego de LeBron, que ha sido el dueño de Los Ángeles durante muchos años y el dueño de Cleveland y el dueño de Miami. Claro, acostumbrado a eso. Es que hasta la cosa más tonta que es ir conduciendo por las calles de Los Ángeles y ir viendo la cara de Luka por todas partes, yo creo que eso también pesa, viendo este ya no es mi sitio. Pero Nacho, no creo que sea algo que haga que LeBron le tenga algo de animosidad a Luka. O sea, él entiende perfectamente que él está en el final de su carrera y que Luka está en su prime y tiene lógica. Yo creo que hay una admiración mutua enorme, pero va más por ahí, va como diciendo 2 años más aquí, sabes que él no se debe estar sintiendo bien por cómo es él. No siendo segunda espada de un equipo, que yo creo que eso lo puede llegar a ser, sino el decir, no soy el rey de la ciudad, no sé si traga bien con eso. No me preguntan más por nada, o sea, el proyecto no necesita mi aprobación. No pinto nada aquí ya. Claro. Sí. Bueno, es una buena esta. Claro, esto hemos hablado mucho de LeBron, pero que se vaya LeBron es solo uno de los movimientos de las cosas que han pasado en los Lakers en una tarde prácticamente, porque Rob Pelinka se volvió loco, hizo todo muy rápido y claro, tenemos ahora mismo un equipo de los Lakers que ahora lo vamos a ver, pero cuanto menos es curioso lo que estamos viendo. No lo digo yo, porque está feo decirlo, que lo diga Stephen A. Smith, que es el que es valiente y es capaz de decirlo. Hay una cosa que es rara, no es mala, pero es rara, es esto. Where the hell the Los Angeles Lakers think they going with a bunch of white dudes? Somebody had to say it, so I'm saying it. Your 3 top players are white dudes? Really? This ain't golf? This ain't baseball? Hell, it ain't even soccer. And we got a whole bunch of brothers on Team USA. This is basketball. In NBA history, when have you seen your 3 most prominent players on a basketball team all be white? The airball. Alguien tenía que decirlo, dijo él. Yo creo que no es el factor para medir un equipo, pero es muy divertido ver que un tipo como él, a ver, para quien no sepa quién es Stephen A. Smith, es un personaje. O sea, más allá de si es periodista o no es periodista, es un personaje que destaca precisamente por comentarios como este, no solo de NBA, de NFL, de todo. Dice, es que esto no es golf, esto no es fútbol, esto no es béisbol. ¿Cómo puedes pretender ganar o competir si tienes un equipo lleno de blancos? ¿Cuándo se ha visto que al menos uno de los 3 principales jugadores no es negro? Bueno, pues eso está pasando en los Lakers y veremos con el tiempo, pero fijaros cómo fueron firmando con prisa. El teléfono del señor Pelinka estaba que echaba humo. Cerraron 4 jugadores en 1 hora, en menos de 1 hora.
Mamukelashvili, que creo que ahora que juegan los Lakers vamos a ir aprendiendo mejor a decir su apellido, Kessler, Colin Sexton y Quentin Grimes. Claro, esto ha derivado en que los Lakers no tienen ninguna primera ronda para los próximos 7 años, porque las han mandado todas prácticamente a Utah Jazz, y luego se habla como posibles incorporaciones 2 de raza negra, entiendo que es para compensar el vestuario, Kuminga y KCP, Kentavious Caldwell Pope. Entiendo que os ha sorprendido mucho algunos de estos movimientos. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner también qué ha perdido los Lakers, porque creo que por ahí también hay mucho análisis. Los Lakers han perdido a estos 4. LeBron, que ya lo sabíamos, pero probablemente el siguiente que se vaya es Hachimura. Se ha ido Marcus Smart a Houston Rockets y se ha ido Luke Kennard, un jugador que para mí era muy necesario. Blanco también, por cierto. Se ha ido a Phoenix Suns. ¿Qué balance hacéis de todo esto? O sea, la revolución absoluta, y yo tengo la duda de si es un equipo que le puede dar a Luka lo que Luka quiere. Porque Luka lo dijo hace poco en Drafteados, lo que necesitaba a su alrededor, y yo no veo eso. A ver, yo creo que es el inicio para hacer un equipo campeón, pero el año que viene no van a ser campeones, ni muchísimo menos. Y es cierto que lo veía un poco más gris ayer y hoy lo veo un poco mejor. Me explico. Creo que Sandro Mamukelashvili es un jugador con los colores, No. Puedo decir que lo veías negro y ya veamos todo. A ver, empezando por un nombre que no se le da mucha importancia, Sandro Mamukelashvili. Creo que es un jugador de la NBA, ¿no? Con Celtics. Efectivamente. ¿Sí? ¿No estaban en la plantilla de Celtics cuando ganó el anillo? Pues ahí me has pillado, ¿eh? No. Sí. Yo creo que estaba en San Antonio. No, me estoy confundiendo con el ucraniano, perdón. Sí. Fallo mío. Y, a ver, mirando estadísticas avanzadas y mirando estadísticas, tiene mejores estadísticas que Rui Hachimura. Y tiene algo que no tiene Rui Hachimura, que es la visión de juego. Creo que Sandro Mamukelashvili sabe mover mucho mejor el balón y sabe leer mucho mejor ese tipo de situaciones para favorecer al compañero. Es cierto que no es un tirador pues como lo es Rui Hachimura, que en playoff ha tenido uno de los mejores porcentajes de la historia de la NBA. Y es un jugador que creo que merece esos 13-12 millones anuales de media, ¿no?, que va a cobrar. Y luego entrando al plato fuerte, Walker Kessler. A ver, aquí los Lakers necesitaban sí o sí un interior de garantías y evidentemente a nivel defensivo sí puede ser. ¿Es cierto que cuesta mucho? Sí. ¿Es cierto que los Lakers se quedan sin picks de primera ronda del draft hasta el año 2033? Para traspasar, porque tienes el swap, es decir, vas a poder elegir en primera ronda de playoff. ¿Cuál ha sido, yo creo que el objetivo de Pelinka? Borrón y cuenta nueva, rejuvenecer el proyecto. Creo que hay una plantilla ahora muy joven. Hay que hablar de Carr, que llega en este draft, Dado Autiero, que son aleros que evidentemente la gente no tiene en la cabeza, pero que no son suficientes. Y para mí son peores que el año pasado, pero tienen bastante, aunque no tengan picks de primera ronda del draft, son Los Ángeles Lakers, y ya sabéis que si hay algún equipo que de la nada puede hacer un movimiento que nadie se espera, es precisamente los Lakers. Creo que de cara a largo plazo ha hecho un buen trabajo Rob Pelinka, sinceramente. Yo ahora mismo así lo pienso. A ver... Yo hablaba de Mikhailiuk. Antes digo, que me he confundido, porque son dos apellidos, como podéis ver, muy sencillos. Sí. Se me habían mezclado los dos. Creo que tiene sentido lo que hicieron. Walker Kessler me encanta, me parece un jugador que se complementa perfecto con Reeves y con Doncic por esa capacidad que tiene para defender la pintura y para descolgar los alley-oops de Luka principalmente. Me gusta Grimes, me gusta Sandro Mamukelashvili. No sé si estoy de acuerdo con los 13 millones que le pagaron, y ahora voy a entrar a eso. Me gusta mucho Colin Sexton, pero el problema es que están muy, muy limitados por lo que han hecho. O sea, tienen más de 130 millones de dólares gastados en 3 jugadores, en Luka, en Reeves y en Kessler, porque no solo le pagaron, sino que además tenían que pagarle lo suficiente como para que el jugador quisiera irse de Utah. Y esto de los picks, o sea, no solo fueron a buscar a un agente libre restringido y le ofrecieron un gran contrato, sino que para convencer al jugador o para no tener problemas con Utah,
hicieron un traspaso y le dieron sus activos del draft. Entonces, ahora tenés muy poco dinero disponible, le tuviste que pagar $60 millones a Quentin Grimes en 4 años, si no me equivoco, son 15 millones, 13 millones a Momo Kelashvili. Colin Sexton creo que lo firmaron por un buen contrato, muy buen contrato, pero tenés poco espacio para reforzar el plantel con lo que necesitas, que es defensa. O sea, la defensa perimetral de los Lakers ahora mismo no me parece para nada sólida. Perdieron a su mejor defensor perimetral, que era Marcus Smart. Claro, ahí quiero ir yo. ¿Os parece que es mejor equipo que el de Abril? Digo con Luka, que Abril estaba lesionado Luka, pero es que para mí es peor equipo. O sea, por eso la sensación que tengo. Estaba LeBron también. Ese es el tema. Claro, bueno, pero eso va también en el debe de Pelinka. LeBron pero se va porque Pelinka no ha sido capaz de convencerle tampoco. Pero es que falta. Sé que los Lakers no tienen capacidad salarial como tal y parece que tal, pero falta todavía. Es que los Lakers son un equipo que luego te sorprende. O sea, sí, pueden hacer algo más. Sí, no me extrañaría que corten y que hagan un stretch con el contrato de Bando y con el contrato de Dalton Nech, que ya se está hablando y especulando de eso, y que se firme a Rui Hachimura, porque podrían ofrecerle un contrato de unos 15 millones anuales por 2 temporadas, algo bastante bajo para su rendimiento, pero algo que podría ocurrir. No me extrañaría que se trajesen a Kuminga, que a mí es un jugador que yo había perdido la fe con él, pero dada la situación, creo que podría venir bien a nivel físico, no en defensa, simplemente a nivel físico. Las defensas, dependiendo de las ganas que ya tenga, lo veremos o no. Yo creo que hay que ser justos con ellos y hay que darle tiempo. Ahora sí son peor equipo, Nacho. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero no tienen movilidad, lo que dice Leo. No tienen picks de primera ronda del draft. Vale. En el momento en el que salga una estrella, tú tienes a Austin Reeves. O sea, vamos a ver. Austin Reeves tiene un precio. A ver, yo como lo veo es que los Lakers son un equipo con el que no hay paciencia. Y no tiene que haber paciencia, porque es un equipo. Y es que desde 2020 ha llovido mucho ya. O sea, has traído a Doncic. Ya este va a ser, ¿qué? Tercer año de Doncic. Tercera temporada, sí. Es que la gente de Lakers quiere ganar ya. Y los propietarios que acaban de llegar, que son los dueños de los Dodgers, quieren ganar ya. Y yo veo que las decisiones que se han tomado y cómo se ha movido la plantilla y demás no van orientados hacia eso. Estoy de acuerdo en lo que dices, Adri, que a lo mejor son unas buenas bases para un futuro. Pero es que los Lakers no va de futuro, va de presente. Para mí la el Real Madrid, ¿no? O el Barcelona. Tanto si es mejor que el año pasado, sino si está al nivel de. Por esto que decías vos, Nacho, si está al nivel de San Antonio y Oklahoma. Porque claro, para ganar vas a tener que estar. Que se vaya LeBron, no, bueno, yo soy por descontado, no están al nivel de San Antonio y Oklahoma. Pero digo, que se fuera LeBron hasta que pasó todo esto, yo lo veía como algo que podía ser positivo. Porque es como, mira, hasta la culpabilidad de que se te vaya LeBron ya no es tuya. Ha sido el jugador el que ha decidido irse. Tienes 52 millones, ganaba LeBron, si no recuerdo mal. 52 millones que bueno, iban a ser menos, pero ya tienes una cifra grande que no la tienes comprometida. No sé, yo ayer estaba un poco alucinando porque tenías a todos los aficionados de los Celtics cabreados, a todos los aficionados de los Lakers cabreados. Fue un día bastante duro, para aficionados de equipos grandes, sí. No, sí, totalmente. O sea. Y. Dale, Adri. Ahora, perdón, Leo. Ahora mismo el banquillo de Lakers, porque bueno, suponiendo que el equipo titular sea Luka Doncic, Austin Reeves, Quentin Grimes, Sandro y Walker Kessler, sería Colin Sexton, Cameron Carr, Jake LaRavia, DeAndre Ayton y poco más, la verdad. DeAndre Ayton es otra operación que no hemos puesto ahí, pero que también. Jarrett Vanderbilt a lo mejor también puede jugar, o sea. Coño, estamos hablando de uno de los peores banquillos de la NBA, ¿eh? Uf, sí. Uf. Es pobre, sí. Es pobre. Hasta pensé en algún momento, por esto que hicieron los Warriors de firmar a Porzingis, extenderle el contrato y no firmarle uno nuevo para que sea traspasable inmediatamente. Pensé incluso en que quizás ahí los Lakers podían conseguir a Porzingis por LeBron en un sign and trade, pero creo que salarialmente ya es imposible por los movimientos que hicieron. Entonces, claro. Si hubiesen conseguido algo por LeBron, la cosa cambiaba, porque reforzás al plantel con un jugador que, o sea, no se te va por simplemente desligándote de su salario.
Pero sí, o sea, la rotación de los Lakers no me parece sólida, sinceramente. Y puede que ahora Luka tenga el mejor año de su carrera y Austin Reeves también. Pero siguen teniendo los mismos problemas que tenían antes. Sí. Hay dos pedradas con todo esto relacionadas con los Lakers. Hay una que relaciona al final de contrato de Jokic. Jokic el próximo verano puede ser agente libre. Y se habla de que todo esto es una cama preparada para juntar a Jokic y a Doncic. A mí me parecería... O sea, que se junten es maravilloso, pero que tú con un año vista estés preparando esto y te puedas comer un año muy malo a cambio de eso, creo que es mucho riesgo. Y luego está la otra pedrada, que no sé si me la compráis o no. Yo la he leído, no le doy tanta credibilidad, pero es una realidad. Luka Doncic tiene 2 años más de contrato, tiene 3, pero en 2028 él puede salir del contrato. Si en esos 2 años no ganan, yo no descarto que en 2028 Luka diga gracias por todo, me voy. Porque ahí ya va a tener Luka 30 años, yo creo, si no me fallan las cuentas. Tiene ahora 29, 27. sí, 29. Es un jugador de categoría de ganar anillos, ganar MVPs. No está ganando ni anillos ni MVPs, pese a estar en los Lakers. Y a lo mejor puede ser que todo esto que está haciendo hoy, que no le damos tanta relevancia, derive en que vengan 2 años en los que no se gana nada. Por eso iba yo a lo del ganar ya. Los Lakers necesitan ganar ya. Luka necesita ganar ya. Y a lo mejor en el 28, pues agarra la puerta y dice gracias por todo, chao. Estas dos teorías, ¿cómo las valoráis? O sea, ¿le dais, entiendo, que algo de credibilidad que pueda pasar una de las dos? ¿O las dos? Bueno, las dos, sí. No, si llega Jokic no se va. La de... Una opinión muy válida. Están totalmente en contra. Sí. La de no pises al perro que entonces ladra. La de Nikola Jokic no la veo porque si no, ¿para qué gastas todos los picks que tienes traspasables y ofreces ese contratazo a Walker Kessler? Bueno, que es el contrato. A Denver. Bueno, si Denver lo quiere, que yo no sé si eso lo tendría yo muy claro, la verdad. Me sorprendería, la verdad. Es el pivot que más va a cobrar por temporada sin ser All-Star en toda la historia del baloncesto. Walker Kessler. Ahí os lanzo el dato. Y lo de Luka, es que Pelinka se ha dormido un poco en los laureles, porque cuando llegó Luka Doncic le prometió a su entorno y a él que para 2026 tendrán un equipo campeón, y la realidad es que el equipo que tiene ahora mismo los Lakers, me cuesta incluso verlos clasificándose de manera directa para playoff. Es que venimos hablando de los Sixers, de los Raptors, de unos quintetos increíbles, y ves este quinteto de los Lakers y es como, bueno, ¿no? Claro, es que hay que pensar a Luka, que ha visto salir a media NBA... y nadie viene a Los Ángeles, ¿no? Claro, y nadie viene a los Lakers conmigo. O sea, se va LeBron, traéis a Walker Kessler, que ojo, de verdad, lo pienso de verdad. Creo que es un pivot ideal al lado de Luka. Pero te has gastado todo tu espacio salarial en Sandro Mamukelashvili, en Colin Sexton y en Quentin Grimes, que no defienda ahí ni el tato. Hostia. Es que, tío, es que hay veces que es difícil de entender, Leo, ¿compras alguna de las dos teorías conspiranoicas? La de Luka sí, porque esto que decías vos es verdad. O sea, él viene de un proceso en el que en Dallas tardaron muchísimo en armar un plantel competitivo, y en el momento en el que se lo arman y llegan a las finales, al año siguiente lo traspasan y ahora está viviendo algo similar. Y por esto que decía Adri, de que le prometieron a Luka un equipo competitivo en el verano de 2026, que es este. Entonces, no sé si está a la altura de lo que Luka pretendía. Quizás les tenga paciencia. Creo que va a depender mucho del nivel de competitividad, obviamente, que tengan los Lakers en esos 2 siguientes años. Pero también hay que tener en cuenta que, si bien Luka siempre dice que está muy cómodo en Los Ángeles y demás, no es un destino que él haya elegido. No es un destino que él forzó, no es un destino que él prefirió en ese movimiento. Entonces, si las cosas no se dan, tienen que tener en mente eso. Si llegara a decidir marcharse, es que yo no descarto que en 2028 diga me vuelvo a Dallas. Porque a ver cómo está. Es que Dallas puede tener un equipazo en 2 años. Con Cooper Flagg y con el talento que están incorporando ahora, puede ser tremendo. Señores, tengo un reto para ustedes. A ver si me lo aceptáis. ¿Creéis que podemos hacer en tiempo récord un repaso de los 8 o 9 movimientos más importantes? No estamos solos, ¿eh? A ver. No estamos solos. Nos va a ayudar Damian Lillard, mira. Ja, what's good, bro? Pleasure to have you, man. Welcome to Portland. Let's get to work. Let's do it. The Airball. Damian Lillard diciéndole a Ja Morant, déjate las pistolitas, vamos a trabajar.
Vamos a trabajar, déjate de historias, que aquí has venido a trabajar. Y bueno, ha venido a trabajar y están trabajando muy bien en los Blazers. Ahora mismo un quinteto que sería Ja Morant, Jrue Holiday, Camara, Abdia, Donovan Clingan. Tienes por ahí también un tal Scoot Henderson, Damian Lillard, Sharp, Robert Williams III. No está nada mal. Vamos a intentar hacer como 1 minuto por cada uno de los traspasos, ¿vale? A ver si lo conseguimos. Empezamos por Ja Morant. ¿Cómo evaluáis esta llegada desde Memphis a Blazers después de un año prácticamente inédito de Ja Morant? Malo. Muy malo. Yo a nivel... Acuérdate que hay gente que lo escucha solo, que no lo ve. Mal. Bien. Estaba dándole el pulgar para abajo. Ahí te dejo, Adri. Yo creo que, salvo que los Blazers hagan algo más, tienen demasiados perimetrales, demasiados jugadores que necesitan la pelota. Incluso su mejor jugador necesita la pelota. Denny Avdija, Lillard, Sharp, Scoot Henderson, Holiday, Morant. No sé cómo van a hacer funcionar eso. No, yo igual que Leo. Mal, a nivel deportivo mal por fit. Yo creo que Portland no se va a quedar aquí. Están obligados a hacer un movimiento. O sea, es una tontería que Scoot Henderson y Shedon Sharp, que van a ser los mayores sacrificados, vayan a perder un valor que ahora sí tienen por un jugador como Ja Morant. Yo lo veo, sinceramente, una inversión. Porque si sale bien, lo van a poder vender a un buen precio y lo han vendido lo han conseguido prácticamente por nada. Lo veo una inversión, pero a nivel de juego, a nivel de fit, un 0. El canje que no lo he dicho es Jeremy Grant y Chris Murray, son los que han ido a Memphis. Sí, un regalito. Bueno, vamos con otro. Este a mí me duele especialmente porque era un tipo que yo me gustaba tenerle aquí en Miami, no porque yo sea de los Heat, sino porque me gusta tener gente seria, profesional. Y bueno, este llega como agente libre, Norman Powell, a los Chicago Bulls, firma 2 años, 45 millones. Creo que no se está hablando demasiado de esto por todo lo que ha pasado, pero este es un señor fichaje para Chicago. Yo creo que Chicago se está adaptando a la nueva regla de la lotería del draft. Como ya no hace falta tanquear para conseguir un buen pick, oye, pues ya tenemos a Caleb Wilson, no me sale ahora mismo el pick número 15, perdonadme, pero un añito más de mata... Perdón, Leo, ¿sí? ¿Cómo era? Swain. Matas Buzel y Swain, tienes a Caleb Wilson y fichas a Norman Powell, que viene a hacer un temporadón y que va a ayudar muchísimo al equipo. Yo creo que los Bulls van a volver otra vez a su zona, que es la del play-in. Los hemos echado de menos. A los Bulls play-in. Quisiste decir que su zona es el play-in, ¿eh? Es la verdad. Falta de ambición, pero bueno. Lo entiendo por Chicago. A mí no me gusta por Powell. O sea, venía de ser un jugador de un equipo que estaba en esa zona y ahora justo cuando parece que Miami se va a escapar del play-in y va a empezar a competir por todo, te vas. A ver, lo veo desde el punto de vista monetario, pero no creo que Powell justamente en Miami pudiera sufrir tanto en ese aspecto. Así que bien por la franquicia, no me cierra por el jugador. Powell es un jugador que a mí me ha demostrado que en vestuarios vacíos de personalidad y de liderazgo, él es capaz, aunque en su trayectoria no ha sido siempre la primera espada, pero él es capaz de agarrar el toro por los cuernos, nunca mejor dicho, y de liderar un proyecto. Entonces, yo coincido con lo que dices tú, Leo, pero sí creo que podemos ver un nuevo Norman Powell, y que ponga ahí unas bases interesantes. A ver, este señor, Santi Aldama, nos pilló ahí en fuera de juego, se va a Dallas Mavericks, veremos si con De la Rea o no. A cambio, los Grizzlies reciben a A.J. Johnson, una primera ronda y 2 segundas rondas. Es mucho. No digo que no lo merezca, Santi vale su peso en oro, pero creo que hace muy buen negocio y yo me alegro por Santi, porque creo que es la primera vez porque en Memphis parecía que estaba prohibido ser titular si no estaba lesionado alguien. Y yo creo que Santi tiene calibre de titular y más en un proyecto como Dallas, que tiene muy buena pinta a futuro. A mí me encanta. Barriendo para casa me encanta, porque yo soy de los que piensa que De la Rea va a irse, y más ahora con la llegada de Santi. Nacho, no sé si estás de acuerdo conmigo, me puede parecer algo a lo que pasó más o menos con Navarro. Creo que puede ayudarle mucho a Sergio De la Rea. Ahora mismo están juntos en la selección, o sea que entiendo que están hablando de ello. Y va a jugar la Summer League. De la Rea va a jugar la Summer League con Dallas, así que yo creo que el paso está dado. Y sinceramente, que llegue Santi a un proyecto que está iniciándose y que va a ser importante, porque Santi Aldama es un muy buen jugador de rol dentro de la NBA. Sí. El estar dentro del proyecto de Cooper Flag a mí me hace especial ilusión, y mirando un poco por el mercado español, Dallas es un equipo muy querido, todo por culpa de Luka. Me alegro porque va a volver otra vez a estar en prime time, ¿no? Aquí en España, y creo que
sinceramente es un buen movimiento y también muy atentos porque bye bye PG Washington no tiene sentido ya que esté ahí, la verdad. A mí me encanta, me gusta mucho el fit que tiene con Flag y que le van a dar un protagonismo que hasta ahora no había tenido. Me parece un gran jugador Aldama y en Dallas va a funcionar muy bien. Que tiene, además va a tener un entrenador que potencia o debería de potenciar por de dónde viene, ¿no? May, jugadores jóvenes, así que por ahí yo creo que ganan todos. Tela, ¿eh? Tobias Harris a San Antonio Spurs, era agente libre, firma 2 años a cambio de 31 millonazos. Esto es una incorporación muy grosa, para el subcampeón de la NBA. A mí me encanta, Me encanta, o sea, después de los playoffs que ha hecho con Detroit siendo el segundo máximo anotador detrás de Kate Cunningham, por primera vez de mucho tiempo el contrato es bastante merecido. O sea, creo que va a ayudar muchísimo en San Antonio, de verdad. Creo que su experiencia, su veteranía, esos puntos cuando el equipo estaba atascado y un jugador que ha estado en muchas situaciones complicadas con un equipo que ya ha ganado mucha experiencia gracias a este año, creo que puede ser un complemento ideal. Y sobre todo, no te comprometes a largo plazo. Son 2 añitos, si sale bien y sale mal, pues fuera. Va a librar mucho a Wemby, sobre todo en temas defensivos, a veces porque Harris puede defender prácticamente a cualquier jugador, evidentemente más limitado con los grandes, pero puede defender casi a cualquiera en pista. A mí solo me gusta si De'Aaron Fox, Dylan Harper y Stephen Castle mejoran el triple, porque ahora tenés de 4 de los 6 jugadores principales de la rotación, de los 6 principales jugadores de la rotación, 4 que no tienen como su fuerte el tiro exterior. Entonces puede ser un problema. Pero sí es verdad que como tercer anotador, cuarto anotador del equipo es muy sólido Harris. Bueno, ¿qué os parece? Phoenix Suns ahí reforzándose con un chico malo. Otro día hablaremos de lo que está pasando en los Hornets, la desbandada de los Hornets. Llegan Grayson Allen y Royce O'Neal para fortalecer a Charlotte. Bridge, que no le he dicho Bridge. Yo celebraré el día que este tío esté fuera de la NBA. A nivel deportivo, sin más, creo que los Suns van a seguir donde tienen que estar. Es un buen jugador y coincido plenamente con Adri lo que dice de Bridges. No creo que a Phoenix le alcance como para ser un equipo más fuerte que el año pasado, donde entraron a playoff y se fueron barridos. Tiene un poco más. A mí me sorprende que tenga mercado Bridges, por lo que decía precisamente Adri, por eso me reía un poco. Pero sí, es así. Y sí, lo dicho, otro día hablamos de Charlotte. ¿Qué ha pasado en Charlotte? O sea, vienen de cerrar la temporada muy bien y están sacando a todo el mundo. Por ejemplo, a este señor, me da miedo lo que pueda ser Minnesota viviendo en la misma ciudad, tipos como LaMelo Ball y Anthony Edwards. Pero bueno, lo baloncesto no hay ninguna duda. Naz Reid es el que va a Charlotte, más mucho capital del draft. A mí me sorprende aquí sobre todo que dejen escapar a Naz Reid, que es un poco la bandera del equipo. O sea, el jugador más querido por los aficionados, un jugador que rinde muy bien. No sé, ¿os ha sorprendido también a vosotros? Sí, pero sin sacrificio no hay victoria. Y al final Minnesota... ¿Quieres que te ponga pantalla completa y lo dices? No. Al final Minnesota junta a LaMelo Ball, que tiene 24 años, a Anthony Edwards, que tiene 24 años, y a Jaden McDaniels, que tiene 25. Si este equipo no va a dar guerra durante los próximos 5 años, que baje Dios y me lo diga a mí, porque yo creo que es un auténtico movimiento espectacular. Es cierto que dan mucho, pero a la vez no tanto, porque tampoco son picks espectaculares, y la sensación que se me queda en el cuerpo es que Minnesota hace bien, que se la tenía que jugar. No, que digo, no sé si mezclan bien, Anthony Edwards y LaMelo Ball. Tengo dudas. A nivel defensivo, a LaMelo lo van a cubrir muy bien, porque no solo este movimiento de Minnesota, sino la renovación de Ayo Dosunmu, que creo que es importante porque es un gran jugador, un alero barra escolta, dependiendo de dónde tenga que jugar, dependiendo de la arquitectura que haya en Minnesota en ese momento en pista, pero creo que va a tener las espaldas bien defendidas. Y lo que me falta a mí, y lo que me ha faltado a mí siempre en Minnesota desde la mancha de Karl Anthony Towns, es un anotador que no sea Anthony Edwards. McDaniels ha tenido sus protagonismos, pero faltaba un anotador natural, que no fuese tan forzado. Y precisamente, si hablamos de anotación natural, LaMelo Ball la tiene por un tubo. Y encima ha mejorado algo que le paraba o le frenaba para ser un mejor jugador, que era la madurez. La selección de tiro es algo que ha mejorado ligeramente, pero lo ha mejorado. Vamos a ver qué versión nos encontramos ahora en Minnesota.
Yo quiero ver eso, o sea, realmente es un traspaso, me gusta. Creo que Lamelo vuelva a encajar muy bien en Minnesota. El único problema que tienen para mí después de estos movimientos es que la rotación sigue siendo un poco muy corta, sobre todo ahora en el juego interior, porque traspasaron a Randle y a Naz Reid. Entonces, algo más tienen que hacer porque si no van a tener el mismo problema que tuvieron en los playoffs pasados, en los anteriores y en los anteriores. De Andre Ayton. Randle y me ha sonado como que ese traspaso fue hace 3 años, ¿eh? De Andre, todo lo que ha pasado. De Andre Ayton está disponible, que llamen a Los Ángeles. Sí. Yo creo que te lo regalan. Vale, el último de estos que hacen poco ruido, pero puede ser muy importante. Kelly Oubre Jr. era agente libre, 2 añitos a Indiana Pacers, 17 millones ha firmado aquí el amigo para seguir haciéndose tatuajes. Me parece que es un jugador que tiene todo lo que necesita un equipo como Indiana, recordando la época en la que fueron finalistas, que era un equipo con bastante físico. Bueno, yo creo que suma mucho, ¿eh? Yo creo que es el reemplazo de Benedict Mathurin. Creo que lo comentaste tú, Leo, en Twitter, si no me equivoco. Sí, no sé si lo comentaste tú. Y creo que hay algo muy infravalorado en Kelly Oubre Jr. y es su defensa. No es un especialista defensivo, ¿eh? No quiero vender aquí ahora la moto, pero creo que es un jugador muy infravalorado en cuanto a defensa. Y creo que aquí Indiana se lleva una ganga, ¿eh? Me encanta este fichaje, de verdad. Baratito. Sí, es... a ver, lo que tiene Kelly Oubre Jr. es que no podés confiar en él, en que sea un jugador consistente. Nunca lo ha sido durante toda su carrera, pero tiene puntos, es físico, es atlético, tiene tiro exterior, defiende, como decía Adri, cuando está comprometido sólidamente. O sea, ahora mismo, no sé qué va a pasar en el resto de su carrera, pero ahora mismo es mejor que Mathurin incluso. Sí, estoy de acuerdo. Hay más, hay más, pero lo vamos a dejar aquí porque la verdad es que vaya semanita o vaya últimos días. Increíble. Vaya semanita. Increíble. Sí. Yo tengo la sensación de que esto ya se va a tranquilizar, evidentemente. Ya porque no pueden pasar más cosas. Yo pensaba yo la semana pasada es que la semana pasada estamos hablando de que Giannis iba a Miami, no sé si os acordáis. Y también parece que han pasado 25 años de eso ya. Ya, es una locura. Lo de la NBA es una locura. Yo creo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero para mí es el verano más loco en muchísimo tiempo. Y uno de los veranos más tops en cuanto a movimientos. Vamos, lo de Jaylen Brown ya lo confirma, ¿eh? Os despido con una pregunta. Este es el 37. ¿En el 38 de jugada de 3 estaremos hablando del nuevo equipo de LeBron James ya confirmado? Te respondo con otra pregunta. ¿Vamos a grabar el mismo día que LeBron haga su fichaje? Porque yo creo que sí. Bueno, esperemos que no nos lo comamos. Yo creo que no. Yo creo que lo va a estirar un poco más, ¿eh? ¿Tú, Leo? Le vendría bien. Eso le vendría bien al mercado. Al menos en mi opinión. Aquí estamos a 2 de julio en este momento. O sea, el próximo jueves es 9. Yo creo que lo va a anunciar el mismo día que anunció The Decision, que fue el 8 de julio. Ah, mira, ya quedó en eso. De 2010. Pero bueno, van a pasar cosas, porque de aquí al próximo programa creo que va a ser la presentación de Giannis, va a haber más movimientos, bueno, iremos viendo. Señores, hoy un poquito más largo de lo normal, era lógico, era difícil hoy maniobrar aquí con tantos movimientos. Os mando un abrazo enorme a la gente que está viendo o escuchando esto, ya sabéis. Like, suscribiros si todavía no lo habéis hecho, no solo a The Airball, también a los canales de Adrián Mercader y Leo Carranza. Comentad, compartid, y si estás escuchando esto por podcast, por audio, pues ya sabes, nos puntúas ahí con 5 estrellas porque no merecemos menos. La verdad es que no estamos pidiendo nada exagerado. Es lo que merecemos. Es así. Señores, un beso grande. Chao. Adiós.